Buenos días, doctor. Perdón, apenas me pude conectar. No pasa nada, doctor. Lo bueno es que creo que ya estamos aquí. Bueno, la mayoría. ¿Ya estás listo? ¿Pueden ver mi pantalla, compañeros? Se está cargando. Ya. Ya se ve. Ok. Bueno, vamos a hablar de demencias el día de hoy, pero antes de empezar, pues si les causa mucha curiosidad como a mí este tema, pues aquí está la bibliografía que estaré presentando también al final. Recomendadísimas todas estas lecturas, porque es un tema muy complejo, ¿no? Y pues vamos a comenzar. Em, Tenemos que entender a la demencia como un síndrome y este síndrome va a tener muchísimas causas. Em, lo podemos definir de la siguiente manera. Un sinónimo de demencia o de trastorno demencial puede ser trastorno neurocognitivo. Vamos a ver que hay bibliografías que pueden clasificar las demencias como trastorno neurocognitivo leve, moderado y severo. Esto lo vamos a ver más adelantito. Y pues bueno, entonces, ¿qué va a ser la demencia? Va a ser un proceso patológico que va a estar marcado por el progresivo déficit cognitivo con un mantenimiento de la conciencia clara. Esta es la definición que da Kaplan y Zadok en su sinopsis de psiquiatría. Esto quiere decir que, pues bueno, se va a diferenciar de un retraso mental y de una baja funcionalidad intelectual al ser una condición que es progresiva, que lleva a una capacidad cognitiva inferior a la que ya existía. Y pues bueno, mientras que el retraso mental es un proceso estático que está originado en el desarrollo del paciente durante las primeras etapas de vida, pues estamos hablando de un trastorno neurocognitivo porque una persona pues va perdiendo su capacidad cognitiva cuando tenía más antes de iniciar el proceso patológico. ¿Esto queda totalmente claro, chicos? Sí. Sí, vi. Perfecto. Y bueno, ¿cómo se comporta este síndrome demencial? Lo vamos a observar de cuatro maneras. Puede ser un síndrome demencial progresivo, puede ser estático, puede ser reversible o puede ser irreversible. Esto va a depender de la causa que origina el síndrome y pues bueno, en el 15% de los pacientes con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la demencia puede ser reversible antes de que aparezcan lesiones de carácter permanente. Y ahora es momento de hablar de las causas y es muy importante reflexionar sobre las causas porque es posible que nosotros estemos familiarizados antes de hablar el día de hoy de demencias sobre la que tanto escuchamos que en realidad es un concepto que no encontré en la bibliografía, la demencia senil o la demencia por Alzheimer, pero no tomamos en cuenta que la demencia en realidad es un síndrome mucho más que tiene muchas más etiologías, o tiene etiologías registradas por la bibliografía, que a lo mejor nosotros no pensábamos que íbamos a encontrar ahí, ¿no? La verdad es que el 90% de las demencias en efecto van a ser por enfermedad de Alzheimer o por problemas vasculares derivados de una falta de irrigación del cerebro, mientras que el otro 10% de las demencias se va a ver, va a deberse a cuerpos de Lewy, enfermedad de Pick, lesiones de los lóbulos frontal y temporal, alcoholismo, hidrocefalia, afectaciones neurológicas de origen infeccioso como neurosífilis o síndrome de demencia por SIDA. Encontré esta tabla muy bonita en el Consenso Español sobre Demencias de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Yo sé que es mucho texto, chicos. Cuando yo la leí, de verdad dije, híjoles, ¿la pongo o no la pongo? Pero no, sí la puse porque recordemos que pues al final el síndrome demencial se puede llevar, puede suceder por distintas razones y es importante que las hablemos.
A grandes rasgos podemos encontrar 9 causas principales. La causa número 1 sería por cuestiones degenerativas, por enfermedad de Alzheimer, por cuerpos de Lewy, por demencia frontotemporal, es decir, lesiones en los lóbulos frontal o temporal. Puede deberse a causas subcorticales, es decir, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear progresiva, degeneración espinocerebelar, calcificación de ganglios basales, demencia asociada a enfermedad de neurona motora, trastornos desmielinizantes, esclerosis múltiples y otras, ¿no? También tiene causas vasculares, en las cuales podemos encontrar demencia multiinfarto, estado lacunar y enfermedad de Binswanger. También podemos encontrar causas hidrocefálicas que nos estén promoviendo un cuadro de síndrome demencial. Sería una hidrocefalia comunicante normotensiva o una no comunicante. Podemos encontrar también causas traumáticas como la demencia post-traumática, la demencia pugilística, la demencia post-hemorragia subaracnoidea, y también tenemos causas que son infecciosas como el complejo demencia-sida, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Podemos encontrar también síndrome demencial por neurosífilis, por meningitis crónica, por encefalitis viral, por leucoencefalopatía multifocal progresiva. También tenemos causas que están ligadas a las neoplasias, como tumores primarios o secundarios que pueden estarse alojando por ahí en el cerebro, y síndromes paraneoplásicos. También podemos encontrar motivos tóxicos por los cuales vamos a tener un síndrome demencial, como el alcohol, es decir, demencia alcohólica o demencia en politoxicomanía. Vamos a encontrar el juego de distintas sustancias tóxicas que podríamos catalogar como drogas, que bueno, pues también inducen un síndrome demencial. También vamos a encontrar fármacos que nos pueden provocar síndromes demenciales cuando estamos hablando de una sobredosis, como anticonvulsivantes, anticolinérgicos, antineoplásicos, algo muy importante, chicos, AINES y corticosteroides, y también antihipertensivos. También por intoxicación por metales pesados, estamos hablando de plomo, magnesio, bismuto, mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. También por productos industriales y contaminantes, por disolventes orgánicos como el tolueno, el percloretileno, por intoxicación por monóxido de carbono, pesticidas e insecticidas, lo cual es muy importante reflexionar porque, pues bueno, vemos que hay un sector industrial laboral pues que trabaja con este tipo de elementos, con este tipo de sustancias, y pues bueno, también pueden llegar con un síndrome demencial entre tantas manifestaciones pues derivadas de la intoxicación, ¿no? Con los distintos productos industriales. Es muy frecuente encontrar personas que trabajan, por ejemplo, en la agricultura, que se intoxican con los organofosforados, y pues bueno, desgraciadamente mueren porque el juego de los organofosforados que ocupan como pesticidas en las milpas, en los cultivos, pues termina interrumpiendo una cadena de respiración molecular muy interesante, que no vamos a discutir el día de hoy, pero pues bueno, los podemos encontrar con un síndrome demencial severo debido a ello. También tenemos motivos o causas endocrinometabólicas como la anoxia. Estamos hablando de enfermedad cardíaca, de insuficiencia pulmonar, de anemia y de todo proceso pues, que nos lleva a una falta de oxigenación, ¿no? También insuficiencia renal por encefalopatía urémica o una demencia por diálisis. Las personas que pues se están sometiendo a diálisis pues tienen ciertos efectos secundarios y manifestaciones, y una de ellas también es el síndrome demencial. También insuficiencia hepática, encefalopatía portosistémica, degeneración hepatocerebral adquirida,
Y también por endocrinopatías, estamos hablando de hiper o de hipotiroidismo, hiper o hipoparatiroidismo, hiper o hipoglucemia, de carácter recurrente, por síndrome de Cushing también, y por enfermedad de Addison. También por déficits vitamínicos, como el complejo B, la vitamina B1, la B6, la B12, también por porfirias, y también por hiper o hiponatremia, por trastornos hematológicos, y por trastornos inflamatorios crónicos, como son el lupus eritematoso sistémico u otras colagenopatías. Como pueden observar, es muy importante pues reflexionar sobre esto, porque solamente el 10% de los síndromes demenciales que vamos a observar pues se van a deber a otro motivo que no sea Alzheimer. Pero pues es importante, muy importante mantenerlo bien presente, porque por ejemplo, justamente quiero hacer una remembranza de la clase que tuvimos en traumatología y ortopedia hace más o menos un par de semanas, en la que hablábamos, digamos, de este síndrome de inmovilización en las personas, en las personas adultas mayores. Justamente estábamos hablando de un problema que es de origen vascular, ¿no? Hay por ahí pequeños trombos que empiezan a causar una demencia por falta de oxigenación, y pues bueno, tenemos que las personas de la tercera edad, cuando tienen el síndrome de la postración o el síndrome de inmovilización, que se encuentran en cama y no tienen movimiento, pues bueno, ellos van a desarrollar un síndrome demencial. Si se dan cuenta de lo interesante que puede ser reflexionar acerca de esto, pues ojalá les deje por ahí la espinita para que reflexionen un poquito de ello. Y pues bueno, en cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener lo que ya habíamos platicado. Pues bueno, vamos a tener por ejemplo, en Alzheimer, vamos a tener un visible daño, una visible atrofia, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? En cuanto al diagnóstico del síndrome demencial, pues bueno, las guías dicen que tenemos dos criterios principales, el criterio CIE-10 y el criterio de DSM-5. La realidad es que en el continente americano, es decir, Norte y Suramérica, ocupamos más DSM-5, aunque en Europa ocupamos más CIE-10, cuestiones de cultura y de desarrollo que recaen sobre situaciones inherentes a la práctica, ¿no? En realidad no existen diferencias importantes en el concepto de demencia que se exponen ambos, aunque bueno, el CIE-10 va a tener un carácter más restrictivo que va a favorecernos a los registros estadísticos, mientras que DSM-5 pues va a tener un enfoque más clínico, ¿no? Que DSM-5 es el que se ocupa en la especialidad de psiquiatría al 100%, ¿no? Los criterios de DSM-5, de manera resumida, van a ser un desarrollo de déficits cognitivos múltiples que se manifiestan por una alteración de la memoria, es decir, va a haber problemas para aprender nueva información o de recordar la ya aprendida. Vamos a encontrar una o más de las siguientes alteraciones cognitivas, es decir, afasia, apraxia, agnosia y problemas para llevar a cabo las funciones ejecutivas. Ahora, ¿alguien, compañeritos, me quiere recordar qué es la afasia? Compañeritos, ¿están ahí? Si no, vamos a Dijiste tener que... afasia. Afasia. Esta. ¿Sí saben? ¿Se Cuando acuerdan? no tienen la capacidad de como que transmitir el lenguaje. Exactamente. Y entonces, ¿qué sería la apraxia? Sería la capacidad, la incapacidad para determinar o entender la información que llega hacia la persona. En efecto. Y entonces, ¿qué estaríamos hablando cuando decimos que hay presencia de agnosia? ¿De qué estaríamos hablando cuando decimos agnosia? Que tiene dificultad para identificar objetos. Excelente. Y pues bueno, también va a haber una pérdida de las funciones ejecutivas, es decir, las personas no van a poder planear
no van a poder hacer planeaciones de su día a día, no van a poder realizar cálculos, distintas funciones, ¿no? que requieren una capacidad cognitiva. Entonces, si estamos hablando en el mismo idioma, chicos, si me voy muy rápido, me avisan, por favor, porque tomé un cafecito, entonces ando medio acelerado. Y pues bueno, los déficits cognitivos en cada uno de los criterios A1 o A2, es decir, los que ya hablamos, provocan un deterioro significativo en la actividad laboral o social y pues van a presentar una merma importante en el nivel previo de actividad. Es decir, vamos a encontrar que definitivamente sí hubo una disminución pues, en la capacidad. Y pues bueno, los déficits no van a aparecer exclusivamente en el transcurso de un delirium. ¿Qué es un delirium, chicos? Lo vamos a definir más adelantito, por si tienen esa duda. Ahora hablemos un poquito acerca de los criterios de CIE-10, que bueno, no están para nada de más. El primer criterio va a ser un deterioro de la memoria, nuevamente alteración de la capacidad de registrar, almacenar y recuperar información nueva. Vamos a tener la pérdida de contenidos nésicos relativos a la familia o al pasado. Vamos a tener un deterioro del pensamiento y el razonamiento. Vamos a tener una reducción del flujo de ideas, un deterioro en el proceso de almacenar información, dificultad para prestar atención a más de un estímulo a la vez, dificultad para cambiar el foco de atención, es decir, al paciente quizá le diremos, mira lo que hay ahí, y al paciente le va a costar trabajo reaccionar o responder a ese estímulo que nosotros le estamos haciendo. También vamos a encontrar síntomas presentes en la exploración psicopatológica y en la anamnesis obtenida de un tercero. Usualmente los familiares pues, nos van a decir que hay una merma en la capacidad cognitiva. Va a haber una interferencia en la actividad cotidiana, porque esta merma cognitiva pues se va a manifestar en la incapacidad de hacer distintas cosas. Va a haber algo que se llama conciencia clara, con posibilidades de una superposición de delirium o de demencia. Vamos a tener estos síntomas presentes durante al menos 6 meses. Y pues bueno, hablando acerca del diagnóstico diferencial, es importante tener bien claros los criterios diagnósticos del síndrome demencial o de la demencia, porque pueden parecerse un poquito a distintas entidades patológicas que en el registro de enfermedades, digamos el CIE-10, pues se muestran como entidades distintas, ¿no? Vamos a tener como posibles diagnósticos diferenciales el envejecimiento, el retraso mental, el delirium, que en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquillo de él, de trastornos cognitivos leves, de déficits selectivos de las funciones corticales superiores, de depresión y de otras enfermedades psiquiátricas. Sobre todo porque, pues, digamos, no es nuevo, digamos, que habláramos de que, por ejemplo, en la depresión también es frecuente encontrar que algunos pacientes se encuentran difíciles a responder ante ciertos estímulos, lo que pasa de la misma manera como el envejecimiento, y pues tenemos que, aunque hemos escuchado todo el tiempo el término de demencia senil, pues no viene en ninguna bibliografía consultada, porque es envejecimiento y porque pues es esperable que la función cognitiva de las personas adultas mayores pues vaya disminuyendo con el tiempo, ¿no? Y pues ahora vamos a hablar acerca del delirium. El delirium, pues como estuvimos hablando sobre todo en cuanto a los diagnósticos diferenciales y sobre todo que viene en los criterios diagnósticos, estuvimos hablando de delirium, que es un síndrome confusional agudo, que bueno, va a ser de un inicio abrupto, que va a ser en cuestión de días u horas, y su evolución va a ser breve y fluctuante. Va a ser más frecuente en personas de 75 a 85 años y es un síndrome diferente a las demencias, tanto ante DSM-5 como CIE-10. Entonces, nosotros vamos a ver que, a diferencia de las demencias que son progresivas y que no se llevan, digamos, en cuestión de horas o de un día para otro, pues estos se van a llevar a cabo de forma abrupta, ¿no? De horas a días,
y así como viene, así es como se va. Entonces, bueno, vamos dejando más o menos claro lo que es un síndrome demencial, chicos. Sí, vi. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca de Alzheimer, que sería, pues ahora sí que el causante del síndrome demencial en un 90%. Lo podemos definir a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad que es considerada como el síndrome, la causante del síndrome demencial más frecuente, la cual cuenta con cambios citológicos, histológicos e inmunohistoquímicos característicos, con una distribución topográfica que los diferencia de los patrones de envejecimiento normal. Vamos a tener factores de riesgo genéticos y ambientales. Los factores de riesgo genéticos, por excelencia, van a ser un alelo del gen de la polipoproteína E. Y pues bueno, el alelo más común va a ser el E3, seguido de E4, que está presente en el 20% de la población estadounidense. Quisiera presentarles estadísticas mexicanas, pero de verdad no hubo. Y finalmente, el más raro, que sería L2, que está presente en menos del 5% de la población. Se presume que está en menos del 5% de la población en general, es decir, de la población global. Y los factores de riesgo ambientales, pues la bibliografía es clara, ¿no? Me pareció un poquito gracioso, a ver si ustedes también se ríen, pero pues a mayor frecuencia, a mayor edad, simplemente así, ¿no? Y también hay una teoría de la exposición al aluminio por agua o por ingesta de alimentos que todavía no termina de cuajar, pero pues de la misma forma es mencionada, ¿no? Hay unas teorías de la etiología, unas teorías que quieren explicar la razón por la cual hay un desarrollo de Alzheimer o por qué existe, y pues bueno, son las siguientes. Hay una hipótesis colinérgica que dice que se va a desarrollar Alzheimer por disminución de la acetilcolina. Va a haber una hipótesis de los trastornos metabólicos que va a hablar acerca de que los trastornos de Alzheimer se deben a distintos trastornos metabólicos que tienen que ver con las funciones renales y hepáticas, que de la misma forma pues ha sido estudiada por años, pero igual hay más. Otras hipótesis como la de exposición al aluminio, como la que acabamos de platicar. Va a haber una hipótesis del gluten en la que sobre todo un neurólogo estadounidense que escribió el famosísimo libro Cerebro de Pan, que si por ahí lo han visto en algún centro comercial, pues dice que el gluten causa un efecto proinflamatorio que termina dañando a la neurona y pues al final hay un desarrollo de Alzheimer porque los humanos comemos siempre gluten y pues por eso desarrollamos Alzheimer, ¿no? De la misma manera, no es también una verdad absoluta, pero pues ahí está. También hay una hipótesis microbiológica por Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria que se encuentra en todos los procesos infecciosos de periodontitis. Es decir, no vamos a encontrar Porphyromonas gingivalis en sonrisas sanas, que pues también está ahí. Pero la más importante y la que vamos a hablar y la que se explaya bastante en la bibliografía es la hipótesis de las proteínas beta amiloide y de la proteína tau. Y pues bueno, un poquillo de panorama histórico. Alzheimer fue observado tan frecuentemente como la causa de demencia que en cierto punto de la historia y de la práctica médica, pues bueno, enfermedad de Alzheimer se volvió un sinónimo de demencia, ¿no? Ya no decíamos demencia por enfermedad de Alzheimer, sino que decíamos, pues tiene Alzheimer y Alzheimer es el Alzheimer, pero en realidad no es un sinónimo de demencia, sino que es la causa de, porque son entidades distintas. Eso lo deja muy claro la bibliografía. ¿Por qué razón? Pues habrá muchas, está como para pensarle. Y pues bueno, al día de hoy el diagnóstico de demencia por Alzheimer requiere de dos cosas. Requiere de tanto un diagnóstico clínico de demencia, es decir, una entrevista de carácter, pues bueno, sí podríamos decirle una entrevista en psiquiatría, aunque no necesariamente. Si tenemos los criterios, pues podemos observar cuándo estamos frente a un síndrome demencial, y ese va a ser el primer paso. Y pues también vamos a requerir de observar
cambios neuropatológicos de magnitud substancial, incluyendo placas seniles, ovillos neurofibrilares y suficiente pérdida neuronal para verse a grosso modo como atrofia. No se preocupen por los términos que tenemos en azul porque ahorita los vamos a definir. Hablemos acerca de las entidades histológicas importantes en la inmunohistoquímica patológica de esta enfermedad, y vamos a empezar a hablar de las placas seniles, que también podemos llamar placas amiloides. En inglés las encontramos como senile plaques, amyloid plaques, y pues bueno, va a ser esto. Esto va a ser una placa beta amiloide o una placa senil, y lo podemos observar en un corte histológico aquí. Aquí vamos a tratar de identificarlas, pero quiero que antes vean la ilustración en 3D. Chicos, ¿cuál será la placa amiloide o cuáles serán las placas amiloides en la ilustración 3D? Necesitamos encontrarlo. ¿Quién dice yo? Están en color como naranjita. Estas que están como de amarillito, ¿no? Sí, bien. Que son como unas bolitas. En efecto, entonces en el corte histológico vamos a tener que estas serían las placas amiloides. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Bien, entonces pues vamos a tener que los depósitos celulares del péptido que es neurotóxico, que es beta amiloide, en la materia gris del cerebro, pues se va a asociar con la degeneración de las estructuras neuronales. Estas placas seniles o placas amiloides van a tener una variedad en tamaño y forma que va a medir más o menos en promedio unos 50 micrómetros, y pues se van a considerar parte del proceso fisiológico de la vejez, ¿no? Aunque la proteína beta amiloide se considera neurotóxica, pues bueno, va a ser considerada como parte del proceso fisiológico de la vejez. Y ahora hablaremos un poquito de los ovillos neurofibrilares, que también podemos llamarles nudos neurofibrilares, que es una forma que de manera más contemporánea, ¿no? Han llamado nudos neurofibrilares en vez de ovillos neurofibrilares. Y en inglés, pues bueno, si leemos artículos, lo vamos a encontrar como neurofibrillary telangios. Y pues bueno, va a ser un conglomerado anormal de proteínas tau, compuesto por pequeñas fibrillas entrelazadas dentro de las neuronas en Alzheimer. Y estos pues van a ser insolubles y se van a formar por la múltiple fosforilación de las proteínas tau, teniendo pues características patológicas. Nuevamente aquí está, gracias a ResearchGate, tenemos señaladas las estructuras que vienen siendo los ovillos neurofibrilares o los nudos, como quieran llamarles. Este es un corte histológico en hipocampo y pues bueno, este es un corte con fluorescencia en el que podemos encontrar de la misma forma ovillos neurofibrilares. ¿Y cuáles van a ser estos cambios histológicos que tienen un origen que pues viene siendo molecular y que va causando como cambios que van siendo de menor a mayor? Pues bueno, el proceso en realidad puede verse de forma muy sencilla para entenderlo de manera más compleja. Va a haber una inflamación que va a ser por la microglia reactiva. ¿Alguien me quiere recordar qué es la microglia? Compañeritos. Son las Vamos a dar células 5 de defensa segundos. del tejido neuronal. Perdón, ¿la qué de tejido neuronal? La microglia son aquellas células que se encargan de la defensa del sistema neuronal. Ah, sí, de la defensa del sistema nervioso, en efecto. Y pues bueno, van a estar activadas, va a haber un proceso inflamatorio patológico que nos va a llevar a cabo dos cosas. Va a causar acumulación de proteína beta amiloide y va a llevar a cabo la formación de nudos neurofibrilares dentro de las neuronas, y va a llevar, y por lo tanto, cuando se lleven a cabo estos nudos neurofibrilares, pues se va a provocar la muerte neuronal.
Y pues en la acumulación de la proteína beta amiloide o el péptido beta amiloide, pues se van a llevar a cabo las placas seniles que de la misma forma contribuyen al envejecimiento, ¿no? Aquí tenemos un cerebro en condición normal y un cerebro con Alzheimer. Podemos observar a grosso modo una atrofia, que es lo que nos marca la bibliografía, ¿no? Que a grosso modo se tiene que observar una atrofia. Y pues bueno, aquí podemos ver neuronas sanas, astrocitos sanos, una microglia que es sana y que está cumpliendo sus funciones de manera normal, mientras que en la enfermedad de Alzheimer vamos a encontrar placas senilos o placas beta-amiloides, vamos a tener neuronas enfermas, es como esta, y estas neuronas enfermas vamos a saber que van a estar enfermas porque tienen nudos u ovillos neurofibrilares, va a haber una pérdida de la sinapsis, va a haber una sobreproducción de citoquinas por parte de la microglia que se encuentra anormalmente activada, y va a haber algo que se llama astrogliosis, que va a ser una inflamación de los astrocitos. Entonces vamos a tener todo este complejo de cambios histológicos que nos va a afectar y nos va a llevar a una atrofia cerebral. Y pues bueno, ¿cómo se verían las neuronas enfermas? De la siguiente manera, en su esquina derecha. Aquí podemos observar lo que es una neurona sana y pues lo que es una neurona enferma, ¿no? Muy esquemático, muy bonito, por eso decidí ponerlo. Y pues podemos observar aquí los nudos neurofibrilares que pues van acabando con la pobre neurona, ¿no? Aquí otro esquema para explicar un poquito más. Y hasta aquí, compañeritos, ¿no hay ninguna duda? No, No. Perfecto. Y pues bueno, observaciones importantes sobre los cambios histológicos. Esto es gracioso. A lo largo de los años, pues se ha observado siempre la presencia de placas seniles y de nudos neurofibrilares. El asunto es que el cerebro se ha mostrado tener cierta capacidad de resiliencia. Algunos estudios histológicos demuestran demencias más leves en ciertos pacientes con la misma cantidad de cambios histopatológicos que otros, pero se ha comprobado que finalmente todos los cerebros terminan por desarrollar una demencia severa, es decir, digamos que la carretera es las placas seniles y los nudos neurofibrilares, y el destino final pues es la demencia severa, no hay de otra. La relación entonces vamos a tener que la relación entre placas seniles, nudos neurofibrilares y la cognición pues no va a ser tan fuerte como pensábamos. ¿Saben qué queremos decir con esto? Que es posible que en algunos pacientes haya una mayor presencia de placas seniles y de nudos neurofibrilares y puede que no tenga una demencia tan marcada como otro paciente que no tiene tanta presencia de placas seniles y de nudos neurofibrilares. Ahora les voy a decir porque es gracioso, porque yo hace 8 horas me estaba riendo, porque yo leí esto en neurobiología de la enfermedad, en esta bibliografía, pero esta bibliografía no me dijo algo bastante interesante. Yo dije, bueno, pues sí, les hacen cortes histológicos a los pacientes vivos y pues siguen con su vida, ¿no? Los van observando y después dije, caray, pero ¿será posible hacer cortes histológicos del cerebro y que el paciente siga como si nada? ¿O ustedes qué opinan, chicos? ¿Se puede o No. no se puede? Pues no, no se podría. Me pareció muy gracioso porque no, de buenas a primeras no lo capté. Pero pues sí lo vamos a mencionar, que pues estos cortes histológicos analizados pues ya no son in vivo, son post-mortem. Entonces, pues bueno, algo bastante curioso, ¿no? Y en cuanto a la fisiopatología, en resumen, pues las placas seniles van a interrumpir al neuropilo, que es un área donde hay mucha sinapsis, y alrededor de ellas pues va a haber neuroglias activadas o células gliales, como les quieran llamar, estas células que defienden al sistema nervioso. Va a haber axones distróficos y va a haber dendritas,
y un halo de pérdida de sinapsis. ¿Sí tenemos bien claro por qué? ¿Por qué va a haber una pérdida de sinapsis? Compañeritos. Bueno, por lo menos díganme sí. Y pues bueno, los nudos ¿Puedes repetir lo neurofibrilares. que comentabas? No se escuchó muy bien. Ah, ¿no se escuchó bien lo que dije? Bueno, en resumen dije lo que está aquí escrito, ¿no? ¿Sí me escuchan hasta aquí? Sí. Sí, Perfecto. Los nudos neurofibrilares pues van a aparecer en las neuronas enfermas que se consideran perdidas, es decir, si encontramos nudos neurofibrilares, pues entonces ya son neuronas que ya están dadas por muertas, sabemos su desenlace, y que están asociadas con cierto grado de activación glial o de activación anormal de la neuroglia y pérdida de sinapsis en las zonas terminales, porque vamos a tener que este proceso inflamatorio lo va a impedir. Y muy frecuentemente en el hipocampo se va a poder observar neuronas muertas debido al desarrollo de nudos neurofibrilares que pues son responsables de la muerte neuronal, los cuales se quedan como agregados insolubles, aunque lentamente van siendo eliminados. Y ahora vamos a hablar acerca del abordaje terapéutico del consenso español. Hablan acerca del abordaje terapéutico como uno multidisciplinario, educación familiar, comunitaria integral, como objetivo, pues postergar la hospitalización o la institucionalización, ¿no? Y aquí fue donde yo dije, no, pues gracias por nada, pero es más complejo, chicos. Eh, el tratamiento holístico o multidisciplinario que hay que llevar a cabo, pues es la educación de los familiares, la educación de la comunidad, una educación integral para que pues las personas puedan prepararse para saber que esto hasta el día de hoy no tiene una cura y que se tendrá que vivir con ello, se tendrá que afrontar porque al final es una etapa, es una entidad patológica, pero es una etapa, es una etapa tardía de la vida y ya no hay en realidad mucho que hacer más que buscar que la calidad de vida del paciente sea la mayor posible. Y pues es frecuente que en este tipo de pacientes, eh, pues nosotros encontremos que pues se salen de sus casas, se encuentran confundidos, no reconocen a sus familiares, entonces se imaginan el impacto en la vida de las personas y de los familiares. Incluso esta guía habla también acerca del estrés que sufren las personas que son cuidadoras de estos pacientes, porque pues se sale el abuelito de la casa y de repente uno ya no sabe dónde está y se vuelve un problema realmente muy, muy grande. Entonces, se requiere llevar a cabo la preparación de la familia para afrontar este problema. Ahora, hablaremos acerca de avances en el abordaje terapéutico. No quiere decir que los especialistas en el tema estén sentados sin hacer nada y afrontando que ya no hay una solución. La realidad es que desde una perspectiva clínica, en realidad no ha habido un gran avance desde la introducción del abordaje terapéutico sintomático que emplea inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aunque es un beneficio detectable, pues el resultado en la mejoría de los síntomas es bastante modesto, no es la gran cosa. Y también tenemos la opción de usar memantina, que es una antagonista del receptor NMDA-glutamato, que también se ha mostrado tener un bastante modesto efecto en las demencias por Alzheimer severas, pero igual ambos, tanto el inhibidor de la acetilcolinesterasa y de la memantina, pues son meramente paliativos, ofrecen una ayuda terapéutica muy pequeña, una mejoría de los síntomas realmente muy, muy pequeña, que pues bueno, mejor es eso que nada, pero pues desafortunadamente no en todos los países y no en todos los sistemas de salud podemos encontrarlos. Y si los hay, digamos, en México, pues están reservados para las personas que más pueden pagarlo.
y que pues no lo sé, eso no lo consulté, pero pues a mí me suena muy caro. Y pues bueno, perspectivas terapéuticas del futuro. En la última década se han realizado varias pruebas en busca de una terapéutica capaz de modificar el curso del proceso patogénico que evite la síntesis de las placas seniles o de las placas amiloides, o bien que facilite su eliminación. Y por ahora los avances más importantes han sido la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales antiproteína beta amiloide vía vacuna en modelos de ratones, la cual muestra una dramática mejoría y beneficios en el comportamiento, pero nuevamente estamos queriendo encontrar la solución a algo que es realmente inevitable y pues si llegamos a encontrar alguna solución que sea capaz de modificar el curso de este proceso patogénico en el que se crean las placas seniles, pues bueno, habría que verlo, sería emocionante. Y por último vamos a hablar acerca de, porque ya creo que ya viene siendo hora, vamos a hablar acerca de las demencias por Alzheimer leve, moderada y severa. Vamos a tener que, cuando empieza a desarrollarse, algunas bibliografías la marcan como la fase prodrómica, pero no todas en realidad. Kaplan y Zadok no mencionan una fase prodrómica, entonces, pues bueno, está como a reflexión, consideración y gusto de cada quien. Claro, siempre que lean. Pues bueno, vamos a tener que en la demencia por Alzheimer leve, las personas pues van a tender a ser menos enérgicas, van a empezar a mostrar pérdidas mínimas de la memoria, cambios de humor, va a empezar a observarse una dificultad para aprender y para reaccionar a los estímulos. Va a haber una tendencia por el aislamiento, por evitar experiencias, gente y lugares nuevos y por optar por lo conocido y lo familiar, algo que vamos a conocer como una zona de confort. Va a haber frustración y enojo derivados de la dificultad para la comprensión lectora. Los pacientes que empiecen a desarrollar Alzheimer, pues van a tener problemas para comprender lo que están leyendo. Van a tener dificultad para realizar las actividades laborales y van a tener dificultad para planear sus actividades, ¿no? Que no van a poder recordar lo que quieren comprar en el supermercado, no van a recordar lo que tienen que hacer en el día si no lo tienen anotado. Bueno, va a ser algo notorio, leve, pero notorio y presente. Este proceso va a continuar y va a llegar a una demencia por Alzheimer que es moderada. Aún va a existir la capacidad para realizar las tareas simples de manera independiente, pero va a empezar a requerirse ayuda para ciertas tareas complejas. Los afectados van a olvidar su historia de vida y los acontecimientos recientes, es decir, no se van a acordar de su vida en el pasado. Va a haber problemas para ubicarse en situación, tiempo, espacio y persona. Esto va a ser realmente progresivo y en el momento en el que ellos ya no se ubiquen en situación, tiempo, espacio y persona, pues entonces ya no se va a considerar una demencia por Alzheimer moderada, sino que va a ser una demencia por Alzheimer severa. ¿Alguien quiere decirme a qué nos referimos que va a haber una dificultad para ubicarse en situación, tiempo, espacio y persona? Pues ya no. Ay, creo que no los escuché, pero creo que Marlene y Uriel dijeron algo, y pues sí, situación nos referimos a que va a haber un problema para ubicarse en lo que están haciendo. ¿Cuál es su situación? Me encuentro preparándome para la cena, me encuentro camino al trabajo, me encuentro bla, 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 bla. En tiempo, la fecha, que estamos a día lunes, que son las aproximadamente 11 de la mañana, que estamos a 14 de junio, que es el año 2021. Va a haber problemas para tener en mente esos datos. En espacio, va a haber un problema para saber dónde estoy ubicado, dónde está ubicado el paciente, si está ubicado en la Ciudad de México, si está ubicado en su casa o si está ubicado en X calle o Y calle. Va a haber problemas para ello. Y persona, de repente va a tener problemas para recordar quién es o quiénes son las personas que lo rodean. Vamos a tener problemas del habla, nuevamente afasias, problemas de lectura y de escritura,
y de comunicación en general. Va a haber una tendencia a la depresión, al aislamiento, a la irritabilidad, va a haber trastornos del sueño, porque, a ver, compañeros, yo me pongo a pensar, si yo tuviera esta sintomatología, definitivamente estaría deprimido, no le podría contar a nadie porque me sentiría increíblemente mal, ni siquiera sabría cómo decirlo y referirlo, pero sabría que tendría una molestia, que algo ha cambiado, ¿no? Entonces, va a haber una dificultad para comer y para asearse, y usualmente los pacientes o las personas afectadas van a comenzar a deambular y van a tener problemas para recordar a sus familiares. Entonces, aquí es donde empieza lo realmente difícil, y por eso justamente la Sociedad Española de Psicogeriatría es tan clara en que se requiere una educación de los pacientes y de los familiares y de todo su entorno. Ahora vamos a hablar acerca de la demencia por Alzheimer, que es grave. Va a haber una pérdida de la autonomía. Se va a requerir ayuda para suplir las necesidades básicas como comer, asearse, vestirse, reconocer personas. Va a haber un progresivo descontrol de las funciones corporales. La falta de la memoria puede llegar a ser completa. Pueden llegar a olvidar todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en el pasado. Van a requerir una atención constante que va a ser necesaria. Y las circunstancias van a conllevar a un estado físico debilitado en el que predomina la vulnerabilidad a problemas respiratorios y pues a las consecuencias de estar en cama, ¿no? Algo que nos suena mucho a nuestra clase de ortopedia de hace 2 semanas, pues el síndrome de la postración o el síndrome de la inmovilización. Y es muy importante reflexionarlo aquí. Lo he escuchado de otros médicos en el pasado, no está en la bibliografía, pero no descartemos que los pacientes en esta pérdida cognitiva lleguen a perder el conocimiento de cómo deglutir o de cómo realizar acciones que son fisiológicas importantes, voluntarias y que pueden poner en juego su vida. Entonces, hasta este grado puede llegar a ocurrir el grado de daño cognitivo y el daño cerebral por una atrofia cerebral. No se preocupen, chicos, ya vamos a acabar. Y pues bueno, chicos, esto es en cuanto a Alzheimer. Y ahora, pues imagínense de los pacientes que sufren de Alzheimer de manera prematura y que tienen otros procesos fisiopatológicos o demás, pues es todavía otro caos, ¿no? Los expertos también andan vueltos locos intentando explicar muchas cosas. Y pues bueno, hablando de otras demencias, porque teníamos que hay otros fenómenos neurológicos que nos pueden provocar un síndrome demencial, pues hay demencia por cuerpos de Lewy. La bibliografía denomina a los cuerpos de Lewy. Hay algunos libros que lo hacen, que denominan a los cuerpos de Lewy como la segunda causa de demencia. Y pues bueno, estos son los cuerpos de Lewy. Son inclusiones citoplasmáticas eosinófilas, es decir, se van a teñir con colorantes ácidos y redondeadas, cuyo principal componente es la alfa-sinucleína, ubiquitina y proteínas de neurofilamento. Estos que vemos aquí, que está dentro de la neuronita, va a ser el cuerpo de Lewy. Entonces vamos a encontrar cuerpos de Lewy. También vamos a tener demencia por Parkinson, que de la misma forma está asociada a la aparición de cuerpos de Lewy y a la denervación dopaminérgica. Cuando volvamos a clases presenciales, le invito un chicle al compañerito que me diga qué actor famoso se murió y en la autopsia post-mortem dijeron que era Parkinson y que había presencia de cuerpos de Lewy. ¿Alguien sabe? Les voy a dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No se acuerdan, chicos? No, Es ni muy No, famoso. Es No, Robin no soy Williams. rockstar. ¿Sí se acuerdan de Robin Williams? Que murió, que desafortunadamente no es que haya Él se quitó muerto la vida, ¿no? no es que se haya muerto de forma natural, sino que él se suicidó, pero en la autopsia post-mortem pues encontraron que había cuerpos de Lewy y desafortunadamente pues este diagnóstico tan complejo pues solo se realizó post-mortem. Entonces, de modo, se quedan sin chicle. Chicos, espero que no haya sido tedioso, que haya sido divertido, que se hayan reído un poquito al menos y que se hayan quedado con algo importante. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo en lo que yo les pueda ayudar?
Y en relación al Alzheimer, bueno, tengo entendido que hay algunos que indicaban que para su tratamiento o parte de su prevención, en algunos pacientes se podía realizar algunas terapias cognitivas y de memoria para evitar daños mayores o prevalecer una plasticidad neuronal. ¿Esto cómo estaría, o cómo estaría dado a este tipo de pacientes? Totalmente de acuerdo. Ni la guía española ni toda esta bibliografía lo menciona. La verdad es que todos tenemos como remembranzas de haber escuchado que puede haber un pequeño factor preventivo del Alzheimer cuando aprendemos idiomas nuevos, cuando ejercitamos matemáticas complejas, aritmética, cuando aprendemos algo nuevo, cuando estamos bien nutridos, cuando realizamos ejercicio y pues bueno, estimulamos completamente y tratamos de proteger nuestro cerebro también cuando comemos nueces por los ácidos omega 3, 6 y 9 que también son un factor importante en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, pero en realidad, pues como no viene en la bibliografía, no lo mencioné como tal, pero sí podríamos llamar que podría ser una buena forma, una buena terapia ocupacional, para intentar, digamos, contrarrestar un poquito eso. De todas formas, miren chicos, a nadie le hace mal aprender un idioma nuevo, aprender química, física, matemáticas, hacer un deporte nuevo, hacer cosas nuevas todos los días y estimular su sistema nervioso y su cerebro de distintas maneras. Está totalmente recomendado, es muy divertido y todo el mundo debería de hacerlo. En realidad es como parte del cuidado de la calidad de vida, no solamente en la última etapa de la vida, que es la tercera edad, sino que vamos previendo esto desde el principio, es decir, desde ahorita. Recordando que a partir de los 45 años, todos los humanos debemos de ir a consulta geriátrica para que el geriatra nos diga qué tenemos que hacer para tener en los próximos 50 años, 40, 30 años, una vejez de lo más sano posible. Espero que eso haya respondido la pregunta. No queda nada descartado en realizar este tipo de terapia ocupacional con distintas formas de estimular la cognición, que está bastante bien. Y pues espero haber respondido. Muy bien, Nivel, pues muchas gracias por tu clase del día de hoy. Fueron buenas diapositivas, las suficientes para explicar prácticamente toda la patología y creo que me enfocaste muy bien al objetivo, prácticamente mencionar la definición, cómo vamos a hacer el diagnóstico, así como mencionaste, prácticamente para hacer el diagnóstico histológico se necesita de una necropsia, que eso obviamente no es posible hasta prácticamente que ya fallece el paciente. Por lo tanto, tú tienes que hacer prácticamente un diagnóstico de exclusión de esta para llegar al diagnóstico de Alzheimer. Si ya tenemos en cuenta que es la primera causa, bueno, pues es nuestra primera opción, pero se tienen que descartar algunas otras. Por ejemplo, aquel paciente que a lo mejor tiene una cardiopatía, está sospechando de, bueno, tiene demencia, hace su mini test de Goldstein o el test cognitivo, haces una tomografía y observas infartos lacunares, bueno, pues entonces ahí le podemos atribuir su demencia a la enfermedad vascular o los infartos lacunares. Si tiene un traumatismo craneoencefálico, bueno, pues lo podemos asociar a esto. Pues prácticamente va a ser como un diagnóstico de exclusión, pero siempre tomarlo en cuenta como la primera causa de demencia en los adultos, ¿ok? Prácticamente yo creo que abordaste muy bien, se tienen que cumplir los criterios del DSM-5, así como mencionaste, lo primero que se inicia es la alteración en la memoria y progresivamente va a haber afasias, apraxias, agnosias, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que abordaste muy bien tu tema, te felicito y nos vemos, yo creo que el día de mañana vamos a ver esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Esos temas yo los doy el día de mañana y en el transcurso del día yo les envío un videíto, creo que de esclerosis múltiple ya lo envié, para que lo empiecen a revisar y también envíen sus tareas
doctor, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Tentativamente nos veríamos aprox como 10:30, pero yo les mando un mensaje antes. Claro. Entonces Sí, nos doctor. vemos mañana, doctor. Ok, bueno, pues cuídense, que tengan buen día. Hasta luego, Igual, doctor, que tenga buen día. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. doctor. Hasta luego. Hoy.